dejar que siguieran cantando. Me gustan las canciones y cantan tan hermoso que yo las iba a dejar. Ahora no sé hasta qué hora me van a dar a mí. Miren que me gusta hablar mucho. Bueno, vamos rápido, si quieren, a jueces 6. Hay tanto para decir, tanto para contar y para estudiar de la vida de Gedeón. Si ustedes supieran todo lo que escribí en estos meses, no sé cuántas hojas tengo. Y Cristian me reta, me dice cortito, mi amor, cortito. Porque me gusta escribir así como que me gusta hablar. Bueno, vamos a, yo lo he dividido más o menos para tener un orden y separar puntos en los que el Señor a mí me habló y cosas que me sorprendieron, ¿no? Eh, Vamos a leer primero el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 10. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, envió Jehová a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Si ustedes supieran las cosas que pasan por mi mente, se sorprenderían. Pero en un tiempo, cuando leía el Antiguo Testamento, estaba enojada con el pueblo de Israel, porque yo decía, ¿cómo puede ser que se porten tan mal? Y por momentos quería que caiga fuego del cielo y que arrase. Pero digo, no puede ser un pueblo tan desobediente habiendo visto las obras maravillosas que el Señor había hecho, ¿no? Y ellos las habían visto con sus propios ojos. Pero cuando leía esta porción, pensaba que esto es simplemente lo que el Señor, un recordatorio que el Señor nos ha dado para poder entender cuántas veces somos engañados por el pecado y terminamos alejándonos de Dios y rebelándonos contra Dios. Y es impresionante lo que puede hacer nuestro corazón, ¿no? Y durante todo el tiempo que estuve estudiando Gedeón, había un versículo en mi cabeza, porque justo al mismo tiempo estaba estudiando Jeremías. Entonces Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón. Si quieren lo leemos para que no me equivoque cuando lo diga. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y hay dos palabras, dos frases que yo tomé de esta porción que leímos. El primero es hicieron lo mal. Y lo último que leímos recién es ellos no obedecieron. Y este fue el pecado que los llevó a alejarse del Señor, ¿no? A hacer lo malo. Y cuando hablamos de pecado, sabemos que es todo aquello que está fuera de la voluntad del Señor. Pero acá nos tenemos que centrar en algo importante, que es que todos tenemos un corazón con pecado. Por lo tanto, todas tenemos la misma capacidad de pecar, tanto como el pueblo de Israel. Porque no podemos decir, bueno, nosotras que hemos creído en el Señor, que hemos sido rescatadas, que estamos en el tiempo de la gracia, somos mejores que el pueblo de Israel. No podemos decir eso. Somos tan pecadoras como el pueblo de Israel y tenemos la misma capacidad de pecar y de rebelarnos contra Dios como ellos lo hicieron. O sea que no podemos juzgarlos, no lo podemos criticar, sino que sí tenemos que ver hacia adentro de nosotros. Y algo que yo le había puesto al título, esforzadas y valientes, no te relajes. Porque a veces tendemos a relajarnos, a decir, bueno, ya soy libre del pecado. Cristo entró a mi vida, me perdonó y ahora todo marcha bien, todo está ok. Y nos relajamos y dejamos de pensar que estamos en peligro constante, todo el tiempo. Y hay algo que yo les comentaba a mis hijos la otra vez. Y les decía, el pecado que hay en nuestro corazón no es el pecado que empezó ahora, ¿no? Cuando yo conocí al Señor. Es un pecado que está desde el principio, ¿sí? Desde que nací. Es como si viniera grabado en los genes, ¿no? En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. O sea, que viene ahí. ¿Y cuánto tiempo el pecado tarda en contaminar el corazón y en corromper la vida de una persona? Y el pecado desde que nacemos. Ya nuestras primeras palabras, nuestras primeras acciones, ya están contaminadas, ya están corrompidas. Y lo importante de esto es que tenemos que no nos podemos relajar, tenemos que estar comprometidas en cambiar este corazón, en cambiar esta situación. Tenemos un corazón engañoso, un corazón que está propenso a pecar todo el tiempo, porque es todo el tiempo, no es que en momentos el pecado descansa, así como nosotros solemos hacer. Estamos cansadas, nos tomamos una siesta, o estamos cansadas y nos vamos a caminar, o nos sentamos a ver la tele. No es así, el pecado es constante, todo el tiempo está corrompiendo, todo el tiempo está destruyendo. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que sin Dios no podemos cambiar. El único que tiene poder para cambiar esta situación de nuestro corazón es Dios. Les invito a leer 1 Juan 1, 8 al 10. He cambiado mi Biblia porque ya no puedo leer de mi bibliacita chiquita, así que voy a andar un poquito lenta. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotras mismas, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto confirma, la palabra de Dios nos confirma que hay pecado en nosotros y que hay una situación que debemos arreglar. Y es una situación de la que solamente Dios nos puede sacar. Y es hermoso saber que Él clavó en la cruz el acta de los pecados que nos condenaba a cada uno. Y saber que Él cambió de una forma esta situación de un corazón
pecador, ¿no? Y que con solamente creer que Dios envió a su Hijo para librarnos de este corazón, de este pecado que tenemos, con solamente creer podemos ser limpios de pecado. Esto es algo que quizás la mayoría de las que estamos acá lo sabemos, lo conocemos bien, pero si hubiera alguna que todavía tiene una duda o todavía está luchando adentro de su corazón, esto nos confirma que hay pecado, que todas tenemos pecado y que solamente el Señor Jesús nos puede limpiar de todo pecado. Y es hermoso saber que eso, todo eso que nos condenaba fue clavado en la cruz con el Señor Jesús. Y gracias a esa obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz, podemos ser libres de pecado. Ahora, el corazón sigue pecando, aún conociendo a Cristo, así como el pueblo de Israel. Conocían a Dios, lo habían visto de primera mano y siguieron pecando. Y a nosotras nos puede pasar lo mismo. Hay una frase que dicen, todos empezamos bien, pero ¿cómo terminamos? No todos terminamos bien, lamentablemente. Y es por eso que yo me centraba en la frase no te relajes, porque si bien hemos sido libres por Cristo, el corazón sigue ahí. Nuestra carne es débil y sigue pecando. Y sigue destruyendo. Y a lo mejor puede haber ahí algún pecado, algo muy chiquitito, que nosotros dejamos que pase el tiempo, no le damos importancia, no es tan grave, pero un solo pecado, algo muy pequeño, puede llegar a ser tan destructivo como algo grande, porque el pecado destruye de la misma manera, cualquier pecado, destruye nuestra vida, destruye nuestra familia, nuestro matrimonio, aún nuestra iglesia. Pero lo bueno es que dice acá al final de lo que leímos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Se quedó? ¿Siguió con su pecado? Entendió que había algo que estaba mal, que estaban lejos de Dios, y ellos clamaron. Y el coro que cantaba Mariana decía, orar para que haya respuesta. Y Dios, ¿saben qué? Dios respondió. Salmo 103, 3, busquemos. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Me encantó este versículo. Si clamamos al Señor, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Es maravilloso. Y es algo tan sencillo a veces, pero lo difícil para nosotras es reconocer o entender que nuestro corazón peca continuamente. Y hasta que no, hablábamos con mi esposo el otro día, examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos no cuando nos pasó algo y estamos tristes o estamos mal o estamos en dificultad. No en esos momentos de examinarnos. Examinarnos todos los días, todo el tiempo, porque el pecado no descansa. El pecado corrompe. Y un pequeño pecado, algo muy pequeño, está corrompiendo nuestra vida. Está entristeciendo el Espíritu Santo. Entonces, algo pequeño. Examinarnos todos los días para poder ver cuál es ese pecado. El ángel dice que Dios envió un ángel y le mostró al pueblo de Israel que ellos habían desobedecido. Ese fue el pecado del pueblo de Israel. A nosotros no va a venir el ángel a decirnos, mira, estás fallando en esto está mal en tu vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Clamar al Señor para que el Señor nos muestre cuál es ese pecado. El Salmo 139, 23, ahí bien cerquita,
dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Recién leíamos, ¿quién conocerá este corazón? Solamente yo, dice el Señor. El Señor es el único que nos puede decir qué es lo que está fallando en nosotros. Porque a veces hay pecados que no los vemos, que no sabemos que están ahí. Me acuerdo un día estaba cocinando, como le contaba, cuando vino María acá a la conferencia nuestra, a nuestra reunión femenina, le contaba que muchas veces en la cocina es mi tiempo de meditación. Cuando yo estoy cocinando, sé estar hablando con el Señor, también me sé estar quejando, también contándole cosas, mis preocupaciones. Por ahí cuando estoy preocupada y, y quejándome, varias veces me he rebanado la uña, por ahí he pasado cerca del dedo. Pero pensaba una vez, estaba hablando con el Señor y vino a mi mente el versículo que dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Así de repente vino el versículo. Digo, y Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? Y empecé a examinar, digo, ¿en qué puede ser que esté provocando contienda o que esté haciendo algo por vanagloria? Me puse a examinarme y ustedes pueden creer que encontré varias cosas que pueden haber estado provocando, llevando a contienda o, o haciéndolas por vanagloria que yo no me daba cuenta y que a lo mejor sí afectaba a alguien de mi familia o a alguien de mi iglesia en la forma en que yo estaba actuando, pero yo no me he dado cuenta. No fue hasta ese momento en que me puse a ver qué podía hacer o en qué podía estar fallando que recién me pude dar cuenta. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y esto es algo que tendríamos que decir y estaban, creo que se mencionó en todas las alabanzas. Hablar con el Señor, clamarle al Señor, que Él nos muestre cuál puede ser este pecado, en qué estoy fallando, que Él me ilumine, que ilumine mi mente y que me lleve con su Espíritu Santo a entender en qué cosas está engañándome mi corazón, porque a veces yo estoy creída de que estoy haciendo algo bueno y a lo mejor mi corazón me está engañando y yo no me he dado cuenta. Y puedo estar fallándole al Señor. Puedo haber caído también en desobediencia como el pueblo de Dios. Ahora vamos a pasar al segundo punto que yo lo he titulado, no te dejes intimidar. Recién había un corazón para cambiar, ahora no te dejes intimidar. En del capítulo 6 de Jueces, y vamos a ir desde el 11. Vamos a empezar desde el 11, uno por uno, varios versículos. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserí. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y me encantó esta parte que yo la subrayé y dice, y se sentó. El ángel de Jehová se sentó. ¿Y saben qué me hacía a mí estremecer? Pensar que era la presencia del Señor. El ángel de Jehová se sentó. ¿Y saben qué maravilloso es saber que el Señor está al lado mío? Que el Señor quiere tener esa comunión íntima, ese estar a mi lado, y que a veces somos nosotras las que nos alejamos de Él. A veces es ese pecado, ese corazón engañoso que nos aleja de la presencia de Dios. Me encantó que el ángel se sentara. Era Dios sentado ahí al lado de Gedeón. El ángel se sentó. ¿Saben lo que me indica a mí? Que no tenía apuro, que no estaba desesperado por cumplir e irse, que es a veces lo que nosotras hacemos. Pues no me digan cuántas veces hemos leído unos versículos rápidos y hemos salido corriendo porque tenemos cosas que hacer. O hemos orado rapidito para decir, bueno, Señor, necesito tu dirección y tu guía y no quiero cometer errores antes de salir de la casa. Entonces, oro rapidito y me voy. A mí me indica acá, me dice que el Señor se sentó. Dios se sentó tranquilo a tener un tiempo con Gedeón.
Y saben, es el mismo tiempo que el Señor quiere tener con nosotros. Es un tiempo maravilloso sentadas al lado del Señor, que muchas veces no nos tomamos. A veces no nos interesa tomarnos ese tiempo. Y muchas veces le damos al Señor un tiempo con gotero, de a poquito, o el tiempo que nos sobra. ¿Sí? Yo por muchas veces, yo lo cuento como experiencia propia, intenté muchas veces darle al Señor el tiempo de mi comodidad. ¿Cuál era? El tiempo de la noche, de la tardecita, cuando yo ya había hecho todas las cosas, y bueno, ya me quedaba un tiempo relajada, y le daba ese tiempo al Señor. Pero saben que el Señor me mostró que no hay tiempo más maravilloso que buscarle desde temprano. Porque Él quiere bendecir todo mi día. No quiere bendecir las últimas horas de la noche. Quiere bendecir desde que abro mis ojos. Desde que abro mis ojos, Él quiere empezar a bendecir. Y cambié porque noté la diferencia de cómo era bendecido mi día cuando comenzaba con el Señor. Y empecé a dedicarle más tiempo también. No es que empecé desde el principio. Al principio me costaba tanto leer la Biblia, me costaba tanto orar, y ahora tengo que ponerme una alarma, porque si no, sigo y no hago las cosas que tengo que hacer. Estar en la presencia del Señor, disfrutar de su compañía, es un tiempo maravilloso. Por eso yo entiendo a María cuando se sienta a los pies del Señor y se queda ahí escuchando, fue un tiempo maravilloso para él. Y es un tiempo que tenemos que aprender nosotras a disfrutar. Un tiempo en la presencia del Señor. Y yo había tomado este versículo. Acerquémonos confiadamente. Confiadamente. Decía Mariana, hay cosas que a veces no se las digo al Señor. Hay cosas que sí elijo contárselas y otras que no. Acerquémonos confiadamente, con tranquilidad, con libertad, dice otro versículo. Acerquémonos con libertad al trono de la gracia. ¿Saben qué? Estamos acostumbradas a ir cuando necesitamos socorro o el pronto auxilio. En esos momentos estamos acostumbradas a acercarnos al Señor. Pero Él quiere estar todo el tiempo con nosotros, no solamente en esas circunstancias difíciles del alma. Quiere acompañarnos y quiere bendecirnos todo el tiempo. Él quiere alentarnos y fortalecernos todos los días. Salmo 119, 97. (119, 97). Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hay un versículo precioso que dice que la palabra de Dios tiene que sobreabundar en nosotros. Tiene que abundar en nosotros. Y yo pensaba, todo el día es ella mi meditación. ¿Es realmente así? ¿Todo el día es ella la meditación para nosotras? ¿Qué cosa mejor hay para un corazón engañoso que meditar todo el día en la palabra del Señor? Mi mente es una mente prodigiosa, le digo a los chicos. Ustedes no saben todas las cosas que hay en mi mente, todo lo que se guarda en esta mente. Pero yo tengo que pedirle al Señor que me ayude a controlar mis pensamientos, porque si no, volaría todo el día. El Señor tiene que ser mi meditación, por lo menos en mi experiencia personal. La meditación en la palabra del Señor me libra de mis propios pensamientos, me libra de mi corazón engañoso, me libra de alejarme de la voluntad del Señor. Y es difícil, chicas, es difícil. Para mí ha sido muy difícil lograr pasar tiempo con el Señor. Y con mi esposo hemos trabajado y estamos trabajando muy duro para poder pasar tiempo juntos con el Señor. Porque una cosa es fácil, a lo mejor, pasar solas, ¿no? Encontramos el momento y pasamos solas. Pero
pasarlo en compañía del esposo a veces es más difícil. Pero el Señor nos dice, en el Salmo 31:24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Si realmente nosotras estamos esperando a ese Dios poderoso que viene de los cielos por nosotras, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos en conseguir, en disfrutar en esta tierra también su presencia, no esperar a llegar al cielo para poder disfrutar la presencia del Señor. El Señor quiere regalarnos ese privilegio, como tener un pedacito del cielo en la tierra, al disfrutar de su presencia con nosotros. Ahora vamos de nuevo al versículo el versículo 12 y el 13. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y yo lo escuchaba esto como una queja. ¿Y saben qué? Lo bueno es que Gedeón se estaba quejando, se estaba quejando con el ángel de Jehová, con Dios mismo se estaba quejando. Pero a veces nuestro corazón nos engaña. ¿Y saben qué? Terminamos quejándonos delante de nuestros hijos. Terminamos quejándonos o murmurando delante de alguna hermana de confianza o a lo mejor con mi mamá que vino a visitarme y yo empiezo a decirle, sí, porque vos viste esto, que Cristian y esto, o viste que los niños, o viste a lo mejor el hermano que no llevó la fuente que tenía que llevar a la iglesia. Y pueden creer que terminamos quejándonos de cualquier cosa, con cualquier persona. Y, y ese es otro pecado. Es otro pecado que a veces nuestro corazón nos engaña diciendo, bueno, necesitaba liberar todo lo que tenía dentro. Y cuando lo diga, me voy a sentir mejor. Pero elegimos la persona equivocada. Porque tendríamos que elegir al Señor para llevarle todo, como decía Mariana al principio, llevarle todo, aún mis quejas, mis dudas. Dicen, no, porque ¿cómo le voy a ofender al Señor con mis quejas? El Señor se da cuenta que estoy desagradecida. El Señor sabe que estoy desagradecida cuando ya hay un pensamiento de queja o de murmuración adentro mío. Pero lo maravilloso es que el Señor está esperando que yo le lleve aún hasta mis quejas, aún hasta mis dudas, que pueda vaciarme de todo lo que tengo y que se lo pueda poner en sus manos. ¿Qué es lo que dice? A ver, Primera Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, porque Él sabe que somos débiles. El Señor sabe que me cuesta mucho tolerar muchas cosas. El Señor sabe que a veces me molesta cuando me toca más tarea que a otros, cuando tengo que quedarme hasta más tarde haciendo cosas en la casa, cuando me tengo que acostar más tarde que los demás. El Señor sabe de mi cansancio, sabe de mi angustia, sabe de mis preocupaciones, sabe de todas las tareas que tengo como mujer, que a veces no me alcanza el tiempo. Y sabe el Señor, sabe de todo, sabe cuando tengo muy pocas fuerzas para ir a la iglesia, pero él sabe que voy, y a lo mejor no voy de buena gana, pero el Señor sabe que tengo un cuerpo de carne y hueso, y que tiene debilidades, que tiene dolencias, y el Señor también sabe que tengo un corazón engañoso. ¿Qué mejor que ir y dejarle aún hasta mis quejas
Y sería bueno que no tuviéramos que llevarle quejas al Señor, ¿no? Pero si hay alguna queja, si hay alguna desconformidad, algo de lo que no me siento, que sea el Señor. ¿Saben cómo destruimos la vida de las personas cuando nos escuchan quejarnos? Porque destruimos el hermoso testimonio de Dios en nuestras vidas. Tendrían que escuchar las personas que están alrededor nuestro alabanzas a Dios por las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Sin embargo, a veces nos acercamos con quejas. Y a veces, ¿saben qué? Me ha pasado muchas veces que he estado con alguna amiga y me he contagiado de su queja. Porque he empezado a contarme cosas y digo, uy, sí, la verdad que... Y hasta me ha contagiado. Miren qué poderosa que es la queja. Contagia. Y la queja también significa ingratitud, estar desconforme con lo que el Señor está haciendo en mi vida. Y a veces contagio también esa ingratitud a las personas que me escuchan. Y yo creo que muchas veces, a lo mejor, lastimé con mis quejas o con mis charlas a muchas hermanas. Es un proceso, ¿no? En el que todas vamos aprendiendo cómo el Señor nos va ordenando nuestros pensamientos y va ordenando nuestro corazón. Pero es algo de lo que no podemos relajar. Cualquier pecado destruye tanto mi vida como la vida de los que están a mi alrededor. Yo escribí una frase de todo lo que estuve buscando y estudiando. Miren esta frase. Luchamos contra fortalezas que no quieren que el conocimiento de Dios nos transforme, ni dé libertad a los que aún no le conocen. Son fuerzas poderosas. Tanto el pecado como el mundo, como Satanás, son fuerzas con las que luchamos todos los días. ¿Saben qué? Satanás no se toma vacaciones como nosotras. Nos tomamos vacaciones y nos relajamos y nos vamos al mar y a lo mejor nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de orar, de tener un culto familiar a donde quiera que estemos. ¿Saben qué? Nos relajamos, pero Satanás no se relaja. Satanás trabaja todos los días del año, todas las horas del día y todos los minutos. Él no descansa, él constantemente trabaja, igual que el pecado, para alejarnos de Dios. El versículo que se refiere a esto que les leí es 2 de Corintios 5:10, que no se lo voy a buscar, no lo voy a hacer buscar, sino que les voy a leer un compendio que hice de 3 versiones distintas de la Biblia. Una es la NBLA, otra es la NBB y la otra es la TLA. Y de todo eso saqué esto. Debemos destruir todo consejo, altanería, especulación y razonamiento que pueda ir en contra del conocimiento de Dios y el orgullo de quienes quieren impedir que muchos conozcan a Dios. Mis quejas, mi corazón engañoso, me lleva a que yo entorpezca la obra de Dios en mi vida, pero también el conocimiento de Dios en las vidas que están a mi alrededor. Porque no solamente, yo no creo que todas las que estamos acá tenemos todas familias en Cristo. Muchas de nosotros tenemos algún integrante, algún familiar, papá, mamá, hermano, tío, sobrino, alguien que nos ve y que nos escucha. ¿Y qué escucha de nosotros? ¿Saben qué? Leía un comentario que decía que aun cuando nosotras estemos muertas, lo que hicimos sigue trabajando en la vida de las personas. ¿Y saben qué? Yo no quiero dejar un recuerdo de mis quejas cuando me vaya. Quiero dejarle un hermoso recuerdo de Dios a mis hijos, a mis familiares. Por eso es importante que trabajemos en esto, que no nos dejemos usar por el enemigo y que luchemos también con estos pecados que pueden estar en nuestra vida. En el versículo 14 de Jueces, el Señor le dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza,
y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y yo acá puse unos puntos, que esto lo vamos a ver más rápido. Los jóvenes se cansan, dice Isaías 40:30, ¿no? Pero el Señor le dará nuevas fuerzas. Los adultos envejecen y dice que los van a cambiar, los van a llevar del brazo y los van a llevar a donde ellos no quieran ir, porque van a ser débiles. Pero ¿saben qué? También Dios, la palabra nos dice que aún en nuestra vejez podemos llegar a cumplir una función importantísima en la vida de las personas que nos rodean. ¿Saben qué puede ser? ¿En qué nos podemos convertir nosotras si logramos alejarnos de todo este pecado y dejar que el Señor transforme nuestro corazón? Nos podemos convertir en maestras del bien. ¿Saben cuánta bendición podemos llevar? Aún siendo viejitas, podemos llevar mucha bendición a muchas mujeres que están creciendo en el Señor, a muchas mujeres que aún no le conocen, a nuestros familiares, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, aún a nuestros hijos, aún después de casar. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado también, porque no solamente nuestra debilidad nos puede hacer sentir apocadas y que no podemos ser útiles para el Señor, sino también creernos demasiado fuertes. Por eso el Señor le dice, yo te envío, yo te envío. No nos tenemos que olvidar quién nos envía, para quién trabajamos. Y por último, porque ya nos hemos ido mucho, quiero compartirles el del 25 al 32. No lo vamos a leer todo porque ya me pasé de la hora. Ahí nos habla de algo maravilloso. Hizo muchas cosas, Josué, Gedeón, muchas cosas que Dios le permitió hacer con el poder de Dios. Pero hay algo que me hizo, a mí me llamó mucho la atención, que fue derribar los ídolos. ¿Y saben dónde estaban los ídolos? En la casa de su padre. ¿Y saben de qué me habla esto? De derribar los altares y los ídolos en nuestra propia casa. Altares que nosotras mismas podemos tener y que no nos hemos dado cuenta porque nuestro corazón nos ha engañado. Dije 25 al 32. Vamos a leer el 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que está junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Hasta ahí nada más, vamos a leer. Y esto es también parte de ser esa esforzada y valiente, porque hay que ser valiente para derribar los altares que tenemos. Hay que ser valiente para derribar, para terminar con los ídolos que nos hemos hecho. ¿Y saben qué? Puse algunos ídolos. Les leo el concepto que busqué, que encontré. Todo aquello que amamos, estimamos, servimos, tenemos y nos deleita, de lo cual depende mi felicidad y mi seguridad, es un ídolo. ¿Saben lo que encontré? Un esposo ideal es un ídolo. Una familia perfecta es un ídolo. Respeto y estabilidad profesional puede ser un ídolo. Comodidad y seguridad puede ser un ídolo. Control sobre las personas y las situaciones. Que a veces queremos controlar a nuestro esposo, queremos controlar a nuestro anciano. Deseo de satisfacción completa, como ser en comida, en ropa o cosas materiales. Aún el deporte puede llegar a ser un ídolo. Nuestra imagen, cómo nos vemos,
si nos aceptan en las redes sociales, aún nuestro celular puede ser un ídolo, cuando no podemos quitarlo o dejar de prestarle atención o dedicarle tiempo. Hay muchos ídolos. ¿Saben qué? Jeremías en el capítulo 17 habla que el pecado estaba tan grabado en el corazón de Israel, que habían hecho ídolos en los lugares altos, en los lugares principales habían hecho ídolos. ¿Y saben lo que dice por el versículo 3 o 4? Que sus hijos miraban esos altares. Ustedes fíjense que cuando nosotros dejamos un ídolo permanecer en nuestra casa, en mi vida, es un ídolo que yo le estoy mostrando a mi hijo o a mi hija, que es algo que pueden tener, que eso les hace bien, que eso les produce felicidad. Y es muy posible que mi hijo haga lo mismo que yo y que repita lo mismo. Y que esto sea el pecado que destruya su vida. Guardaos de los ídolos, dice 1 Juan 5:21. Guardaos, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Esto es algo que pareciera que no a todos nos pasa, pero volvemos a los versículos del principio. Examinaos. Que el Señor nos examine. Que el Señor nos haga ver y entender cuáles son las cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. ¿Qué historia queremos contarle a nuestros hijos? ¿Qué queremos reflejar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos? No podemos olvidarnos de que nosotros somos un pueblo santo, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que puedan ver la luz admirable del Señor Jesús, no el pecado que nos condena, el pecado que nos esclaviza todavía, cuando ya somos libres para el Señor, ya somos libres en Cristo. Y por último, Deuteronomio 5:29, y con esto termino. Y esto es una promesa preciosa. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? No me digan que no es bellísima. Yo quiero esta promesa para mí. No sé ustedes, pero yo creo que vale la pena esforzarse y ser valiente para identificar esos ídolos que nos alejan de Dios, esos pecados que nos alejan de Dios, dejar esas costumbres que nos alejan, para poder recibir esta promesa, para que a mis hijos, cuando el día que yo no esté, para que a mis hijos les vaya bien. Bueno, me pasé un montón, disculpen, pero espero que sea de mucha bendición para ustedes como ha sido para mí. Que el Señor les bendiga.